Yo he visto Copa América y creo, sinceramente, que Venezuela había encontrado por fin un camino a seguir. Sí. Con este seleccionador, con las decisiones que había tomado, con los grandes problemas que tuvo para la competición, yo creo que tenía un director técnico con el que había un horizonte por el que caminar de una forma muy digna para Venezuela. No concibo cómo, primero, no le pagan. Claro, es que si no te pagan, ¿qué carajo haces trabajando? No te pagan, te están invitando a marcharte. Entonces, me cuesta tanto entender que cuando algo medio funciona, te lo cargues por no pagar, porque será que no tienen dinero en la federación. Entonces, es tan difícil de entender, Dani, desde Europa, una decisión así. Yo no lo entiendo. Bueno, la verdad es que el incumplimiento vino de distintas gestiones federativas, ¿no? Porque los actuales directivos tienen 2 meses en el cargo nada más. Recordemos que la Federación Venezolana de Fútbol fue intervenida por la FIFA y fue obligada a pasar por un proceso eleccionario. El tema es que hay una situación compleja. La Federación y el fútbol venezolano en general está secuestrado por los factores de poder que manejan el país. Y hay una situación delicada respecto al movimiento de las cuentas de la federación, a la posibilidad de mover los dineros en moneda extranjera que tiene la federación. No es una excusa, ojo, al contrario, yo estoy a favor totalmente de la causa Peseiro, es decir, tenía que haber sido antes que le asiste el entrenador. Fíjate que la federación respondió el jueves, después de que el técnico rescindió el contrato, respondió con una carta diciendo que le habían dicho el técnico que si volvía, si rectificaba su decisión, le iban a pagar el 50% de lo que le debían y el otro 50% para la siguiente ronda de eliminatoria. Pero el técnico en su contrato solicitó, como es normal, que su dinero le fuera ingresado en la cuenta personal que tiene en Portugal y que ese dinero proviniese de una cuenta de la federación, cosa que la federación no le pudo garantizar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Le dijeron, te pagamos, pero bueno, a lo mejor te damos el dinero dentro de una bolsa de basura. Pero no preguntes, ¿no? Pero no te pagamos, preguntes. pero no Entonces, preguntes. Yo no estoy diciendo, porque sería irresponsable de mi parte, no tengo pruebas para decir que el dinero es de dudosa procedencia, pero blanco y en botella, ¿no? Es decir, entonces, el técnico se va porque independientemente de la dignidad de plantarse porque no cobra, estaba que de su dinero, de su contrato, dependía que cobraran los colaboradores de él. Es decir, su cuerpo técnico integrado por otros 4 señores no había cobrado tampoco y era gente con mucha más necesidad que él. Él lo dijo en su entorno. O sea, yo puedo estar sin cobrar porque yo ya hice mi vida. Este señor dirigió en los países árabes, dirigió el Porto, al Sporting de Lisboa, al Braga. Es decir, es una persona que está resuelta económicamente, pero sus colaboradores no. Y de hecho, quien primero renuncia es su preparador de arqueros. Entonces, ante sus colaboradores, a quien debía darles la cara, a él no le daba la cara para aceptar esa proposición que le hicieron. Entonces, este técnico Peseiro no fue nombrado por los actuales directivos, ellos tienen otros planes y la manera de forzar la situación actual fue no pagarle. Esa es la realidad. Peseiro metió una demanda ante la FIFA y acabará cobrando. Año, Es que 14 meses. No pagarle 14 meses. Más de un año. Dirigió la última rueda de eliminatoria sin cobrar. Dirigió la Copa América sin recibir dinero. Y además de eso, manejó una situación crítica con una altura que Venezuela tendría que darse con una piedra en los dientes al salir de un entrenador de esa dimensión moral. Un técnico que jamás utilizó una excusa como la de la enfermedad de sus jugadores para justificar un resultado, que dio la cara constantemente ante los medios, que defendió a sus futbolistas públicamente, que los enalteció inclusive. Peseiro, recordarán que hablaba de sus posibilidades como si estuviera dirigiendo la mejor plantilla del mundo. Eso es un entrenador. Y ahí están los mensajes de los futbolistas cuando el técnico renunció. Mejor dicho, para ser correcto, cuando rescindió su contrato. Sí. La palabra de los jugadores es de respaldo absoluto a quien fue su líder y a quien desde el punto de vista personal les dejó tantas cosas. El tema, Dani, y cuando te vas a cortar, corta, que yo sé te vienen a echar ahora... No, pero da gusto escuchar a Dani porque explica el tema muy es bien que van a buscar a alguien de un carácter más internacional. Dices que lo de Daniel Farías y Leonardo sería un parche para esta fecha de eliminatorias, pero el tema es con qué cara o con qué argumentos vas a buscar un técnico internacional sabiendo lo que ha pasado. Es una situación muy, muy compleja de explicar. La gente que
a la que contactó la federación, porque han ido tocando puertas con distintos entrenadores sin rumbo, sin ton ni son, porque hablan con tirios y troyanos de la misma manera, es decir, les da lo mismo que dirija Mourinho, que Guardiola, que Klopp, es decir, el estilo, la manera de jugar, las características de los futbolistas interesa poco, porque quienes deciden no tienen ni idea de fútbol, como la mayoría de los directivos de fútbol en este mundo en el que nos movemos. Por eso existen los directores deportivos y los managers, gente que sabe cómo elegir y cómo buscar. Lo primero que preguntan es de dónde va a salir el dinero, y no hay una manera de justificar eso si no es aceptando unas condiciones que son muy especiales en un país especial también. Un país que está secuestrado, yo insisto en esto, y no quiero darle un cariz al programa que no tiene, pero el fútbol venezolano, esta federación, es exactamente el reflejo de la descomposición social que vive mi país. Entonces, así como el gobierno y los empresarios vinculados al gobierno han secuestrado las instituciones y controlan el país, del mismo modo el fútbol está siendo controlado. Es decir, el fútbol en Venezuela no sigue un camino diferente. Entonces, en manos de estas personas está el país, en manos de estas personas está el fútbol. Y si no lo expliqué de una manera clara, creo que... Maravilloso, Capela. Maravilloso. Genial. Yo ya lo entendí. Sí, yo no lo entendía y ya lo entendí. Oye, el problema de todo esto, Daniel, es que el futuro se avisó al oscuro, entonces. Porque ¿cómo salir de esto? No, pues la realidad es que sí, el panorama por supuesto que es oscuro, ¿no? Eso está claro. A ver, los dos entrenadores que están apareciendo como candidatos. Vamos a dar, por si alguien se ha sumado ahora, Dani, damos los nombres otra vez. Uno es que es Leonardo González. Leonardo González, el entrenador del Deportivo Lara, y el otro es Daniel Farías, el entrenador del Deportivo La Guaira. Cualquiera de los dos es perfectamente capaz de dirigir a la selección. Si tú me preguntas si estos serían los nombres que yo buscaría para que la selección dé el salto de calidad que necesita para clasificarse a un mundial, entraríamos en otra discusión. Ahora, que son capaces de asumir la responsabilidad, no tengo ninguna duda. Como interinos. Conocen el fútbol venezolano muy bien, no, incluso como parte de un proceso, pero es que depende de qué quieras tú con eso, ¿no? Porque una cosa es tener a alguien que dirige y que ponga a los jugadores en la cancha y les dé un plan de juego, y otra cosa es un proyecto a largo plazo que lleve a ese salto de calidad. ¿A qué me refiero con el salto de calidad? A poder competir de verdad con los grandes países, ¿no? con las grandes potencias. Y eso se logra con un plan en el que la federación tiene que estar involucrada, con un plan de desarrollo, con un plan que implique trabajo en la selección. Que además ahora... Scouting, captación, entrenadores de vanguardia, en fin, todo lo que sabemos. Ahora Venezuela además tiene algo que no ha tenido en mucho tiempo, que es calidad y cantidad. O sea, es decir, siempre ha habido jugadores buenos en Venezuela, pero yo creo que tantos como ahora, jugadores en Europa. Claro, sí, ha sido parte de un proceso. Jugadores importantes en MLS, mucho que MLS es a un nivel un poquito inferior, pero es que haces una lista fácil de 12, 13 jugadores. Venezuela experimentó un cambio drástico en 20 años. O sea, Venezuela pasó de tener una selección a la que a nadie interesaba, a la que la mayoría de la gente ni sabía cuándo jugaba, a un fenómeno de masas. La selección de Venezuela se convirtió en un símbolo para los venezolanos. Y esto no es demagogia, es un símbolo, quiere decir que la gente se sentía representada con esa selección. La camiseta más vendida en Doral. Seguro, sí. Miami. Y cuando digo la gente, me refiero a todos los factores políticos que componen el país. Y eso es muy difícil de lograr en una nación dividida como la mía. Esa camiseta consiguió eso, esa selección, ese símbolo que se generó a partir del triunfo, porque ¿quién no se siente identificado o representado con algo que te traiga noticias positivas, ¿no? Correcto. Con algo que te enaltezca en tu gentilicio? Eso evidentemente es así, y el fútbol consigue eso. Por eso es que el fútbol es el deporte universal, por eso el fútbol representa lo que representa para la humanidad, porque no es solo un deporte. Entonces, el tema está en que se está pisoteando ese símbolo, lo tienen secuestrado a ese símbolo. Lo único que no van a poder secuestrar es el sentimiento que ese símbolo representa para la gente. Es el vínculo emocional que ese símbolo tiene con la gente. Eso no lo van a poder destruir, por más que hayan deshecho las instituciones. Y lo que quería decir, y perdón que me salga tanto de tema, es que ese cambio provocó que los jugadores venezolanos
tuvieran cartel, que pudieran salir. Comenzaron a dar los primeros pasos los Arango y otros jugadores que fueron conquistando espacios, correcto. Y hoy que un futbolista venezolano esté en el extranjero o que sea figura o que sea campeón de Copa Libertadores, ya es moneda corriente. Ya nadie extraña que Jefferson Savarino sea la figura de Atlético Mineiro en la eliminación de River o que Soteldo en su época de Santos, Soteldo con Santos, correcto. Es decir, campeones de Copa Libertadores. Rafael Dudamel es una institución en el fútbol colombiano. Es decir, por dar solamente algunos ejemplos, ¿no? Pero nada de eso sirve si lo que sustenta, la estructura que sustenta eso, está podrida. O sea, sin eso es imposible que lo demás funcione. No podemos decir nada. Te iba a decir ahora quién añade algo, Quique Morita. No. Que efectivamente tengo mucho interés en ver quién acepta el reto de ir a una federación que ha buscado quitarse de en medio al buen seleccionador que tenía y el arma ha sido no pagarle. A ver quién acepta ir ahí sabiendo quiénes van a ser sus jefes. Porque lo que no puede hacer el que llegue es pensar que a él no le puede pasar. No. Si se lo han hecho al anterior, también te lo pueden hacer a ti. Y entonces ese proceso del que habla Dani de crecer desde un seleccionador con experiencia y jerarquía nunca podrá ser, porque nadie va a un sitio en el que se toman determinadas actitudes como la de no pagar a uno para presionarle para que se marche. Una cosa, mira, yo no suelo contar con este tipo de espacio para decir ciertas cosas, ¿no? Venezuela fue un país durante muchísimos años que acogió a gente de todas partes del mundo. Venezuela recibió a los europeos de la posguerra. Venezuela recibió a los inmigrantes de Sudamérica que salían de dictaduras. Y esto lo digo porque hoy en día mi país no es eso. Hoy en día mi país es un país de inmigrantes, un país donde la gente se va buscando un mejor destino, porque el país está secuestrado, ¿no? Y esto lo menciono porque el fútbol está en una condición parecida y uno no puede analizar esta situación deslastrándose del hecho político. Aquí no es cuestión de tener una simpatía u otra, es simplemente contar lo que está ocurriendo. Los hechos son estos que yo les estoy comentando. Y ante esa situación es muy difícil ser optimista. Es muy difícil pensar en una clasificación mundial. Yo te quiero decir una cosa, Daniel, porque uno como colombiano ve de cerca la realidad de Venezuela, porque muchas familias colombianas en la bella época de Venezuela emigraron a tu tierra para buscar progreso, porque Venezuela fue sinónimo de progreso muchísimos años. Y ahora es al revés, como tú lo cuentas, pero la actitud tuya es supremamente valiente y muchos se tienen que sumar a ello para decir las cosas como son, porque tú lo has encapsulado de una manera genial lo que se está viviendo, y es muy difícil separar el fútbol y volverlo una isla de una realidad social, política, que afecta a todos los demás. Ya es oficial, Leonardo González es el entrenador de la selección de Venezuela. Lo decía aquí Henry Barasarte, pero estaba mirando, por lo menos en Twitter y demás, todavía no lo han oficializado. No, aquí está el comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol. Ah, porque te ha llegado por el envío de prensa, ¿no? Oficial, podemos confirmar a esta hora de la noche que en este maravilloso directo del Club de Soccer, Dani Chapela ha comenzado el programa anunciando el que ya es oficialmente el nuevo seleccionador de Venezuela. Podemos decirlo así, ¿no? Eso es correcto. Leonardo González, correcto. Sí. Qué grande, Chapela, qué grande que eres. Leonardo, no está mal el debut, ¿eh? Contra Argentina. No está nada mal el debut. No ya, pero como dice Chapela, el problema de Venezuela no son sus rivales. Son ellos mismos, tienen al enemigo en casa. Entonces, lo primero que tienen que solucionar la pena es que está Venezuela con Peseiro en otras circunstancias. Hubiera ganado Argentina, pero la ilusión con la que hubieran ido a ese partido es otra. Quiero comentar que a Leonardo González lo conozco. Es una persona proba, una persona digna. Es un muy buen entrenador. Es alguien que, digamos, independientemente de este panorama que yo les he pintado, hay mucha gente en Venezuela trabajando de forma honesta. Y Leonardo González es una persona profesionalmente idónea. Y bueno,
desearle éxito nada más, ¿no? Que cumpla con esta misión que tuvo. Defendió a la selección y fue un gran jugador de selección nacional en la época de las vacas flacas. Bueno, hay muchos comentarios en el chat a favor del discurso de Dani. Dani for President ahora mismo, ¿eh? No, lo de Daniel es para aplaudir. Yo lo aplaudo porque es así lo que Daniel ha dicho. No, pero cuando alguien habla desde el conocimiento y desde el corazón, va mucho más allá, trasciende al fútbol. El fútbol solo es una cosa más en nuestras vidas. Hay cosas mucho más importantes, ¿no? Pero entristece escuchar que en este pleno siglo XXI... Yo escuchaba a Dani y estaba pensando en la Unión Soviética de hace 50 años, en la que el fútbol era política, en la que el ejército tenía su equipo de fútbol, en el que el gobierno tenía su equipo de fútbol y que todo estaba controlado y el fútbol y la política eran la misma cosa, ¿no? Y pensar que 50, 60, 70 años después vivimos situaciones similares en el mundo es muy triste porque deberíamos haber evolucionado lo suficiente como para que estas cosas ya no ocurran, ¿no? Pero así es la vida. Pues yo creo que no podemos seguir porque ya sería bajar el nivel, ¿no? O sea, ya hemos llegado a un nivel aquí de cierre. Sí. Vamos a cortar ya. Cualquier cosa que hagamos ya será ir para abajo. Se daña.